Hola, soy Leonel Aliza Notelli Correa y les doy la más cordial bienvenida a este miércoles de comunicación de Yo Leo, en el cual vamos a hablar sobre la comunicación interpersonal. Pues, sin más preámbulo, comencemos. Muchas veces nosotros, al acercarnos al tema de la comunicación, vemos dicho tema como algo mecánico, como algo teórico, al grado de que muchas veces nos quedamos con los tecnicismos, es decir, solamente recordamos al emisor, al receptor, al mensaje, al canal, al código, al referente o contexto. A veces profundizamos en relación con las barreras de dicha comunicación, pero a veces se nos olvida, a su vez, que todos estos elementos son parte de nuestra cotidianidad, al grado de que muchas veces le deberíamos dar más importancia a lo que está detrás de cada uno de esos elementos, de cada uno de esos tecnicismos, porque al fin y al cabo, lo que nos importa es comunicarnos. ¿Es importante saber la teoría? Sí, es importante porque muchas veces esta teoría o estos términos nos ayudan a entender los conceptos. No olvidemos que vivimos en un mundo que necesita ser definido constantemente. Entonces el acto comunicativo no está alejado de ello. No obstante, tenemos que ver el bien mayor. Y el bien mayor en el aspecto de la comunicación es saber ejercerla de manera correcta. Esta toma de conciencia de la que hemos hablado a lo largo de muchos videos es el punto medular de la comunicación. Y más si estamos hablando de la comunicación interpersonal. Nosotros, como entes sociales, convivimos de manera directa o indirecta con muchas personas. Por lo tanto, es importante, casi fundamental, ejercer de buena manera la comunicación interpersonal. Comunicación que no solamente va en lo que decimos, ya sea de manera oral o escrita, sino muchas veces con nuestro lenguaje no verbal. Nuestro lenguaje corporal es el 80% de lo que expresamos, porque nosotros podemos decir una palabra, podemos escribir una frase, pero si nos están viendo, automáticamente podemos descifrar o podemos inferir que la verdad detrás de esa frase está en tela de juicio. Por lo tanto, el propósito de este video es tomar conciencia de la importancia de la comunicación interpersonal y mencionar algunos aspectos que a veces no consideramos, pero que deberíamos hacerlo en miras de una comunicación efectiva, pero sobre todo de una comunicación afectiva, porque sin importar la relación que se tenga con la persona, tenemos que expresar de buena manera lo que queremos y muchas veces eso está relacionado con el afecto, con las emociones, si algo nos agrada o no. Por lo tanto, es importante tener conocimiento de estos aspectos. Todos los actos comunicativos entre personas van más allá del canal que usen. Es decir, no importa si nos estamos refiriendo a una llamada telefónica, a un mensaje de texto en una red instantánea, porque no es lo mismo escribir un correo electrónico o una carta que escribir un WhatsApp o en Messenger. No es lo mismo. A su vez, también no es lo mismo hacer una llamada telefónica, escribir un texto en cualquier canal, que interactuar con la persona de frente. Incluso no es lo mismo interactuar una persona frente a frente teniendo una cámara de por medio que estar en el mismo lugar, en el mismo espacio. Entonces, esos elementos son importantes de considerar. No obstante, el trasfondo es lo que nosotros también debemos analizar y considerar cada vez que estamos en un acto comunicativo interpersonal. Primer elemento importante en la comunicación interpersonal, la atención. Cuando nosotros hablamos de manera teórica sobre el acto comunicativo, el circuito de la comunicación, etcétera, siempre se nos dice que
tenemos que tener conciencia de cada uno de los elementos. También se dice que tenemos que ser conscientes de nuestra función. Cuando nos toca ser emisor, cuáles son nuestras responsabilidades, y cuando nos toca ser receptor, cuáles son las mismas obligaciones o las correspondientes obligaciones que debe de ejercerse. Y esto aplica también a los demás elementos, pero en el caso de la comunicación interpersonal, uno de los aspectos fundamentales es la atención. Es decir, cada uno de nosotros tenemos que prestarle atención a esos pequeños detalles que nos van a llevar a realizar un acto comunicativo efectivo, pero sobre todo cálido. Es decir, que vaya más allá del mero acto comunicativo. La frialdad en el acto comunicativo siempre va a desembocar en indiferencia, apatía o incluso, en el caso particular de las relaciones interpersonales, en una mala opinión que va a tener la otra persona sobre nosotros. Entonces, la atención es fundamental. Si nosotros vamos a ser los emisores, es decir, los que vamos a abrir el canal de comunicación con la otra persona, tenemos que prestar atención quién es la otra persona, cuál es mi relación con la otra persona, si es muy cercana, si es una cercanía mediana o es una persona que acabo de conocer. Voy a poner ejemplos así exagerados. Una entrevista de trabajo. Pues obviamente la persona que me va a entrevistar no es una persona cercana. Estoy en el marco de una empresa, de un lugar en donde yo quiero ejercer mis actividades. Obviamente no voy a comenzar a ejercer un acto comunicativo muy amistoso, porque eso puede tomarse a mal. Entonces tengo que estar atento a las situaciones, pero también aplica a la inversa. El receptor, la persona que recibe el acto comunicativo, el mensaje del emisor o de la emisora, también tiene que prestar atención. ¿Cuántas discusiones entre personas no se dan porque se argumenta que la otra persona no lo escuchó, no lo leyó, no le presta atención? Ya sea porque no leyó su mensaje, lo dejó en visto, por decir esa famosa frase hoy en día. Me dejaste en visto. Tal vez la otra persona estaba muy ocupada, pero ¿qué le costaba leer el mensaje y decir, ahorita te contesto, estoy ocupado, dame unos minutos? Y punto. En vez de solamente ejercer el acto de, ya vi tu acto comunicativo, en este caso ya vi tu texto, ignóralo. Esos factores son importantes en el momento de ejercer el acto de la comunicación. La atención es algo que debemos ejercer en todo momento. Relacionado con este aspecto de la atención está el tiempo. Saberle dar tiempo al tiempo de comunicación del otro, porque a veces para prestar atención nosotros tenemos que estar recibiendo el mensaje de la otra persona. Pero ¿cuántas veces, principalmente en la comunicación oral, cuántas veces no vemos o incluso padecemos o incluso nosotros hacemos padecer a la otra persona con interrupciones? La otra persona se está expresando y nosotros la interrumpimos, o nosotros estamos hablando y la otra persona comienza a interrumpirnos. ¿Qué significan estas interrupciones? Que no nos está prestando atención. Es decir, porque está pensando, está en su mecanismo de comunicación muy implícito o muy natural, pero está pensando en qué va a decir. Ya sé que es un proceso muy rápido, pero de todos modos la atención no está al 100% de lo que se le está diciendo, sino está pensando al mismo tiempo en lo que quiere decir, incluso si no está de acuerdo o si está de acuerdo, pero muchas veces nosotros lo podemos ver si analizamos nuestros propios actos comunicativos interpersonales o los que nos rodean. Es decir, vemos a dos personas conversando principalmente en el lenguaje oral, en la comunicación oral. Nosotros lo podemos ver cómo comenzamos a interrumpir a las personas, tanto con palabras de sí, sí es cierto, tienes toda la razón, o muchas veces con actos de lenguaje corporal. Una persona está hablando y automáticamente nosotros comenzamos a hacer esto. Ese tipo de cosas a veces son una evidencia de que se está prestando atención y se está entendiendo, pero otras veces también pueden ser actos más fingidos que otros, porque tal vez la otra persona está pensando en otras situaciones, en lo que va a decir, etcétera, y solamente está sintiendo para disimular que está prestando atención. ¿Cuántas veces no hemos visto eso? Que alguien está hablando y de repente es...
ese tipo de situaciones a veces puede incomodar a la otra persona. Lo mejor es prestar atención y también que nosotros entendamos que si una persona no comienza a sentir en todo momento que estamos hablando, no significa que no nos esté aprobando o no significa que no esté entendiendo lo que estemos diciendo. Y viceversa, cuando la otra persona esté hablando, aprendamos a escuchar. Insisto, esto en la comunicación oral. En la comunicación escrita es leer con atención. Ese aspecto también del que ya hemos hablado en otros videos en este espacio, de la comprensión lectora. Entender lo que se está diciendo. También existe la otra parte de darse el tiempo para escribir de buena manera, en miras de ser claros en el mensaje, tanto ya sea anecdótico o ya sea una solicitud, tenemos que darle tiempo al tiempo. El acto comunicativo es de tiempo, es algo valioso que damos nosotros a la persona. Cuando nosotros estamos comunicándonos con una persona o con un grupo de personas, estamos dando algo muy valioso de nosotros. Por un lado, el tiempo y por el otro lado, nuestro estilo, nuestra personalidad. Obviamente, depende el tema del que estemos hablando y la situación comunicativa. Sin importar la situación comunicativa, nosotros en el momento de estar ejerciendo un acto de tales características, estamos brindando algo muy valioso, que es nuestro tiempo. De ahí la importancia de saber prestar atención y por lo tanto saber darle tiempo al tiempo, saber ser prudentes. En el momento de estar escribiendo, no emocionarnos, no estar alterados. Ya sé que esto va en contra de la época actual, pero es una sugerencia muy importante. Saber relajarse, ser prudente y escribir el mensaje, hablar, emitir el mensaje de manera oral cuando somos emisores. Y cuando somos receptores, saber también ser prudentes, leer el texto, si es que nos están mandando un texto, la comunicación es escrita, estar prestándole atención, leer bien, si no se entendió algo, volver a leer, si no se entendió algo, preguntarle a la otra persona, oye, ¿a qué te refieres con esto? Ese tipo de preguntas evidencian que estamos prestando atención, que entendimos una parte del texto, pero que nos falta consolidar el entendimiento de dicho acto comunicativo por algún aspecto que se haya escrito y que nosotros no entendemos en un primer momento o en los momentos en los que leímos el texto. Y en la comunicación oral es lo mismo. Nosotros tenemos que estar fraguando la comunicación, sí estamos hablando y eso implica prestar atención al contexto, al marco, a la persona, todo. Y por el otro lado, la persona que está recibiendo el mensaje tiene que hacer lo propio, es decir, guardar silencio, prestar atención, estar de manera consciente o inconsciente prestándole atención a esos detalles que rodean al acto comunicativo. Como podemos ver, estos dos primeros aspectos, por un lado la atención y por el otro lado el tiempo, están estrechamente relacionados. Y por si algo nos faltara, el tercer elemento también está relacionado con los dos anteriores, y me estoy refiriendo a la asertividad. En anteriores videos yo ya les hablé sobre la asertividad, pero en un contexto escolar exclusivamente. Pero yéndonos más allá, la asertividad es un elemento fundamental en el acto comunicativo interpersonal. ¿Por qué? Porque eso implica que las personas que están estableciendo dicho acto comunicativo están haciendo de manera correcta lo que les corresponde. Esto de la atención y el tiempo se podría decir se ve reflejado en la asertividad. Recordemos que ser asertivo significa comunicar algo de la manera correcta. Es decir esto sin incomodar a las personas que nos rodean o a la persona exclusivamente con la que estamos interactuando. La importancia de la asertividad radica en que, más allá de que facilita el acto comunicativo, también nos genera confianza. Es decir, confianza hacia nosotros mismos porque nos sentimos cómodos en el momento de estar haciendo nuestro acto comunicativo, pero también le genera confianza a la otra persona, porque la otra persona ve que nosotros estamos seguros en lo que estamos expresando y por lo tanto le da cierta certeza al acto comunicativo. Este aspecto de la confianza también potencializa a su vez el autoestima, esto último viéndolo desde una perspectiva individual. Relacionado a su vez con este aspecto, podemos mencionar la empatía. ¿Qué mejor manera de generar confianza y por qué no
de nosotros tener más confianza en nosotros mismos que ser empáticos. Esta situación que yo les mencionaba de prestar atención está estrechamente también relacionado con la empatía. ¿Qué es la empatía? En esencia es ponerse en los zapatos del otro. Entonces es entender la situación, entender el contexto. No significa que nosotros le queramos imponer a la otra persona que se sienta como nosotros, sino es un acto de entendimiento, es un acto de comprensión. Ser empáticos implica prestar atención y usar nuestros conocimientos previos en relación con la vida, en relación con el mundo, porque a veces nosotros tal vez no hemos vivido una situación similar, pero podemos entender qué se sentiría vivir una situación así o incluso qué se siente vivir una situación como la que se nos está compartiendo. Relacionado con este aspecto de la empatía, podemos ejercer el siguiente aspecto a considerar, es decir, evitar los juicios de valor. ¿Qué mejor manera de evidenciar que estamos siendo empáticos que no juzgar a la otra persona, que no juzgar lo que nos está diciendo, lo que nos está compartiendo? Si la otra persona tuvo confianza en nosotros, lo peor que podemos hacer es fallar a esa confianza de una u otra manera. Y una de las maneras más cotidianas en las que le fallamos a la persona que nos tuvo confianza es ejercer este juicio de valor. Ser empático significa ponerte en los zapatos del otro, entender el qué hizo, el por qué hizo, o el qué dijo y por qué lo dijo, o por qué se siente como nos refiere que se siente. Eso es ser empático. Entonces, lo peor que podemos hacer es señalar de manera tajante a partir de nosotros, así como de, a ver, esperémonos. La otra persona no es nosotros. Yo no puedo esperar que la otra persona piense, sienta, diga o haga lo mismo que yo. Por lo tanto, en el acto de la comunicación interpersonal tenemos que ser comprensibles. Y el mejor ejemplo de comprensión, no solamente en el aspecto comunicativo, sino en el aspecto afectivo, es decir, la relación, el vínculo que tenemos con la otra persona, sea mucho o sea poco este vínculo. Pero de todos modos hay un vínculo recién creado, con un tiempo importante o con un tiempo fundamental porque la relación es muy estrecha. No importa, de que hay vínculo entre las personas que están ejerciendo el acto de comunicación, debe de haber un vínculo por muy extenso que sea o por muy cercano que sea. A lo que me quiero referir cuando menciono esto de evitar los juicios de valor es lo concerniente a ser totalmente egoístas o ególatras, porque los juicios de valor muchas veces los ejercemos porque nosotros queremos que la otra persona piense, sienta y viva como nosotros, lo cual es imposible. La otra persona tiene su propia experiencia, la otra persona tiene sus propias vivencias que son las que van a hacer o las que hicieron que tomara la decisión consciente o inconsciente de hacer lo que dijo. Obviamente también hay aspectos donde se tiene que ejercer un juicio de valor, sí, pero es importante las formas. No es lo mismo comenzar a gritonearle a la otra persona que está mal a hacerle ver que las decisiones que tomó no fueron las mejores, no para mí, tal vez para la otra persona. Ese es un talento que deberíamos nosotros pulir, porque eso, hablar desde la otra persona, evidencia que somos empáticos y en consecuencia que sí prestamos atención a la otra persona. Muchas veces esto implica tiempo porque es un largo proceso. A la mala entendemos y a la mala aprendemos la importancia de no ejercer juicios de valor y lo que está detrás de ese descubrimiento. Es decir, prestar atención, dedicar tiempo, ser empáticos. Todos esos elementos de los que les he hablado a lo largo de este video son fundamentales, pero son elementos que tenemos que ir trabajando constantemente, porque de lo contrario vamos a caer en algún error que nos puede costar esta relación interpersonal. Y más allá de estos elementos que son muy obvios y evidentes, por último, también tenemos que mencionar un elemento que no es tan obvio ni tan evidente, pero que existe, que es la comunicación
no verbal. Muchas veces decimos más con lo que no decimos que con lo que decimos. Aunque se escuche raro lo que acabo de decir, a veces nosotros expresamos más con nuestros silencios que con todo lo que escribimos o decimos. Esto del lenguaje no verbal en estos tiempos ya no solo se aplica para el lenguaje corporal, que una seña, que un gesto, como se los decía hace unos minutos, sino muchas veces con los silencios. A veces un silencio puede significar que se está pensando. A veces un silencio puede significar que uno está imaginando qué decir para mentir. Eso lo podemos ver en muchos actos. Lo hemos visto en el cine, lo hemos visto en la vida real. Como cuando nosotros le preguntamos algo a alguien y de repente se queda callado y pasmado y ese silencio y comenzamos hasta en su lenguaje corporal, si es que estamos de frente o lo estamos viendo a través de una cámara, comenzamos a ver cómo ese silencio es para, a ver qué se me ocurre, comenzar a ejercer el acto de la poiesis, la creación de escenarios, personajes y situaciones. Pero muchas veces el silencio es como reflexión, análisis. A veces el cómo se está sentado, el cómo se hacen ciertos movimientos con las manos, incluso con los pies, si es un tic nervioso. Esos aspectos también hay que tomarlos en cuenta. ¿Por qué? Porque la comunicación no solamente se ejerce por medio de las palabras, sino también por medio de los gestos, como se los decía también, por medio de los silencios, por medio de incluso de ciertas palabras. Si nos enfocamos en ello, también tenemos que saber leer entre líneas. Eso que yo les decía también hace unos minutos de saber leer, la comprensión lectora, también se ejerce en saber leer entre líneas si estamos hablando del acto comunicativo escrito. Pero en la comunicación oral también tenemos que llenar esos vacíos. Detrás de todo acto comunicativo hay una intención y a veces esa intención se ve reflejada no en las palabras que se emplean, sino en la elección de esas palabras. ¿Qué se quiere lograr con esas palabras? Y a veces esas palabras, esas frases envuelven una intención que es la que nos va a hacer entender la razón real de ese acto comunicativo. Como pueden ver, la comunicación interpersonal es algo complejo. ¿Por qué es complejo? Porque las personas somos complejas. Somos un ente con emociones, conocimientos, intenciones, experiencias, ese cúmulo de elementos que se ven ejercidos en muchos momentos en un acto comunicativo. Por lo tanto, es un proceso constante, no es algo que se pueda aprender de la noche a la mañana. Como se los decía de igual manera hace unos minutos, a veces aprendemos a la mala. A veces nuestros fracasos en nuestras relaciones interpersonales nos llevan a cuestionarnos nuestra parte de culpa, sin olvidar la culpa de la otra persona, si es que la tiene, aunque siempre nosotros vamos a estar culpando al otro, pero la realidad implica que también nosotros tenemos parte de culpa. ¿Por qué? Porque la comunicación interpersonal es de ida y vuelta. Es decir, este circuito de la comunicación de la que hemos hablado en otros videos también se ejerce en nuestra realidad. Entonces, esto es de dos, de un emisor y un receptor, y el receptor se transforma en emisor y el emisor se transforma en receptor. Entonces, esto es de ida y vuelta. Obviamente, en los fracasos en las relaciones interpersonales es de dos. Tal vez nuestra percepción o la realidad nos diga que una de las partes tuvo más responsabilidad que la otra, pero de que hay una corresponsabilidad, la hay. Por lo tanto, es importante que nosotros seamos parte de este proceso constante, de estar prestando atención, de estar dedicando el tiempo, de ser analistas, tanto de nosotros mismos como de lo que nos rodea. Y por lo tanto, de las personas que nos rodean. Esas personas con las que vamos a interactuar tarde o temprano, o con esas personas con las que interactuamos constantemente, sin importar la relación que tengamos con dichas personas. Pues bien, espero que este video haya sido de su gusto, pero sobre todo de su utilidad. Como siempre, antes de despedirme, les hago la cordial invitación para que se suscriban al canal, comenten este o cualquiera de los otros videos que se han subido, compartan este proyecto entre sus contactos y así logremos que la comunidad Yo Leo
vaya creciendo más y más. A su vez, les hago la cordial invitación de estar al pendiente y de seguir las distintas redes sociales relacionadas con este proyecto. Pues bien, sin más que agregar por el momento, me despido, agradeciéndoles infinitamente su presencia y diciéndoles, estamos en comunicación hasta siempre.